El 12 de enero de 1945, en el búnker del Führer bajo la Cancillería del Reich en Berlín, Adolf Hitler recibió los primeros informes de una ofensiva soviética masiva a lo largo del río Vístula. El comunicado oficial de la Wehrmacht hablaría de intensos combates defensivos y respuestas flexibles a la presión enemiga. Pero en la privacidad de la conferencia de situación militar esa noche, las palabras fueron diferentes. Fue el comienzo de un descenso de 6 meses hacia una locura peculiar, donde la brecha entre lo que el alto mando alemán decía públicamente y lo que admitía en privado crecería hasta que la realidad misma pareciera dividirse en dos. La primera reacción de Hitler, registrada por los taquígrafos que aún transcribían cada palabra con diligencia, no fue de alarma, sino de irritación. «Esto es obra de Gehlen», dijo, refiriéndose a su jefe de inteligencia para el Frente Oriental. «Estos informes exagerados quieren ponerme nervioso». El general Heinz Guderian, jefe del Estado Mayor alemán, estaba de pie al otro lado de la mesa de mapas con una carpeta de resúmenes de inteligencia. Los soviéticos habían concentrado más de 2 millones de hombres, 7.000 tanques y 41.000 piezas de artillería a lo largo de un frente que se extendía desde el Báltico hasta los Cárpatos. «Mi Führer», dijo Guderian con voz tensa, «los informes son precisos. Tenemos confirmación de múltiples fuentes. La ofensiva ya ha penetrado nuestras posiciones avanzadas en varios sectores». La mano de Hitler barrió el mapa, descartando grupos de ejércitos enteros con un gesto. «Entonces, serán rechazados. Los contraataques restaurarán la línea». «¿Con qué fuerzas?», preguntó Guderian. La pregunta quedó suspendida en el aire. Era una pregunta que se formularía de diversas formas miles de veces durante los meses venideros. ¿Con qué fuerzas? ¿Con qué combustible? ¿Con qué municiones? ¿Con qué esperanza? El registro taquigráfico muestra que Hitler no respondió directamente. En cambio, comenzó a hablar sobre nuevas armas, sobre aviones a reacción que barrerían los cielos, sobre divisiones que existían solo en papel, siendo movidas en el mapa como si fueran reales. Guderian describiría más tarde esta conferencia como el momento en que se dio cuenta de que la guerra estaba verdaderamente perdida. No por la fuerza soviética, sino porque el hombre que comandaba las fuerzas alemanas había perdido la capacidad de ver lo que era real. Para el 15 de enero, la ofensiva soviética había abierto un agujero de casi 200 kilómetros de ancho en las líneas alemanas. El grupo de ejércitos A que defendía Polonia se estaba desintegrando. Los refugiados atascaban las carreteras hacia el oeste, mezclados con soldados en retirada. Los soviéticos avanzaban hasta 40 kilómetros por día. En la conferencia de situaciones anoche, Hitler estudió los mapas en silencio. Luego dijo algo que varios testigos recordarían con particular claridad. «El frente oriental nunca ha sido estable. Se expande y se contrae. Esto es una contracción. Lo estabilizaremos». El general Walter Benck, quien estuvo presente, testificaría más tarde que intercambió miradas con otros oficiales. El frente oriental no se estaba contrayendo, se estaba colapsando. Hay una diferencia entre una retirada planificada y una derrota, entre un ajuste táctico y la disolución de ejércitos enteros. Todos en la sala lo sabían, excepto aparentemente el comandante supremo. Pero las palabras que salían del cuartel general de Hitler hacia los ejércitos en el campo eran diferentes de las palabras pronunciadas en las conferencias. Las órdenes eran explícitas, detalladas y completamente desconectadas de la realidad. El grupo de ejércitos A debía mantener sus posiciones. El grupo de ejércitos centro debía preparar una contraofensiva. Las ciudades fortificadas designadas como fortalezas debían mantenerse hasta el último hombre. Ninguna retirada sin permiso explícito del propio Führer. El general Friedrich Hossbach, al mando del Cuarto Ejército en Prusia Oriental, recibió una de esas órdenes el 16 de enero. Su ejército estaba en peligro de cerco con fuerzas soviéticas avanzando hacia la costa del Báltico para cortarlo. Solicitó permiso para retirarse. La respuesta del OKW, firmada por el general Alfred Jodl, fue tajante. El Führer ordena al Cuarto Ejército mantener las posiciones actuales y prepararse para operaciones contraofensivas. La retirada está prohibida. Hossbach leyó la orden. Luego tomó una decisión que terminaría su carrera. Ordenó la retirada de todos modos,
salvando a la mayor parte de su ejército del cerco. Cuando Hitler se enteró, relevó a Hossbach de su mando inmediatamente. El mensaje era claro. La realidad era menos importante que la obediencia. En su entrada de diario del 17 de enero, Joseph Goebbels, el ministro de propaganda que asistía a muchas de estas conferencias, escribió algo revelador. El Führer está completamente tranquilo sobre la situación en el este. Cree que podemos estabilizar el frente una vez que comprometamos nuestras reservas. Desearía compartir su confianza. Los informes del frente son catastróficos. Divisiones enteras simplemente están dejando de existir. Esta brecha entre la calma de Hitler y la catástrofe de todos los demás definiría los próximos meses. En la conferencia del 20 de enero, con las fuerzas soviéticas ahora a 200 kilómetros de Berlín, Guderian nuevamente presionó por medidas defensivas realistas. Hitler respondió con frialdad registrada por múltiples testigos. El grupo de ejércitos norte se queda donde está. Inmoviliza fuerzas rusas. Ese es su propósito. Inmoviliza nuestras fuerzas, replicó Guderian. 26 divisiones que podrían estar defendiendo el Reich están atrapadas en Curlandia, sin servir a ningún propósito. La discusión se intensificó. Los testigos describieron el rostro de Hitler enrojecido, su voz elevándose. Yo decidiré qué sirve a un propósito. Yo decidiré la estrategia. Tú ejecutarás las órdenes. Guderian, normalmente compuesto, perdió los estribos. Alguien debe decirle la verdad. El frente oriental está colapsando. Estamos perdiendo esta guerra. La sala quedó en silencio. Nadie le hablaba así a Hitler. Para finales de enero, los soviéticos habían avanzado 500 kilómetros en algunos sectores. Varsovia había caído. La región industrial de Silesia estaba bajo amenaza. En la conferencia del 27 de enero, la evaluación de Hitler fue breve. La ofensiva rusa ha culminado. Han superado sus suministros. Ahora es el momento de nuestra contraofensiva. No hubo contraofensiva. No había reservas con las cuales lanzar una. Las divisiones que Hitler movía en el mapa existían solo en su imaginación o existían como restos destrozados de su fuerza anterior. Las órdenes seguían llegando, cada una más desconectada de la realidad que la anterior. Ciudades debían mantenerse como fortalezas. Contraataques debían ser lanzados por divisiones que habían dejado de existir. La retirada estaba prohibida, incluso cuando significaba cerco y destrucción seguros. Y a través de todo esto, los comunicados oficiales hablaban de operaciones defensivas exitosas e infligir grandes pérdidas al enemigo.